Porque las personas con poder psicológico nunca hacen esto, según la psicología. Existe un momento muy pequeño, casi invisible, en el que una persona pierde respeto, sin decir una sola palabra. Pasa todos los días. Alguien entra en una conversación, intenta explicar algo, aclara demasiado rápido, se justifica antes de que alguien lo cuestione. Y algo cambia. Nadie lo señala, nadie lo comenta, pero el ambiente deja de responderle igual. Curiosamente, no ocurrió nada malo. No fue agresivo, no fue torpe, no fue incorrecto. Solo hizo lo que la mayoría considera normal. Intentó ser comprendido. Ahora piensa en la situación opuesta. Esa persona que nunca levanta la voz, nunca intenta imponerse, nunca parece esforzarse por ganar la conversación. Y aún así, nadie la interrumpe. Nadie la desafía abiertamente. Su presencia ordena el espacio sin que tenga que reclamarlo. Aquí aparece la paradoja. El poder psicológico no se muestra, se detecta. El cerebro humano no mide lo que dices. Mide lo que tu comportamiento revela sobre tu necesidad interna. Cada microreacción comunica si dependes de aprobación, de control o de validación inmediata. Y las personas reaccionan a eso antes de ser conscientes. Por eso las personas con mayor influencia social no se distinguen por lo que hacen, sino por ciertas cosas que jamás hacen. Son errores silenciosos que la mayoría repite intentando caer bien, defender su punto o evitar tensión, pero precisamente esos intentos son los que debilitan su posición. Cuando entiendes esto, empiezas a ver conversaciones de otra manera. Empiezas a notar que el respeto no nace de la simpatía, ni de la inteligencia, ni siquiera de tener razón. Nace de la estabilidad psicológica percibida. Y esa estabilidad se comunica sobre todo en ausencia, la regla invisible de la percepción. Existe una regla silenciosa que casi nadie conoce, pero todo el mundo obedece. No evaluamos a las personas por lo que hacen, sino por lo que su conducta sugiere que necesitan. Cada interacción es interpretada por el cerebro como una pregunta oculta. ¿Esta persona está actuando por elección o por dependencia? Cuando alguien acelera para explicar, cuando corrige rápido una impresión, cuando intenta ajustar la reacción del otro en el momento. El mensaje que se filtra no es el contenido, es la urgencia interna. Y la urgencia siempre comunica fragilidad psicológica, incluso si lo que dice es correcto. Por eso dos personas pueden decir exactamente la misma frase y generar efectos opuestos. Una transmite peso, la otra transmite inquietud. Las palabras fueron idénticas, la interpretación no. El cerebro humano funciona como un detector de autosuficiencia emocional. Busca señales de que la persona frente a nosotros puede mantenerse estable sin nuestra aprobación. Si percibe esa estabilidad, concede respeto automáticamente. Si percibe dependencia, empieza a probar límites. Aquí cambia la perspectiva. El respeto no se gana por comportamiento visible, se concede por interpretación invisible. A partir de este punto, cada situación social deja de ser sobre lo que dices y pasa a ser sobre lo que revelas al decirlo. Las personas con poder psicológico entienden esto de forma intuitiva. Por eso evitan ciertos comportamientos cotidianos que la mayoría considera normales. No porque estén calculando cada gesto, sino porque no necesitan cerrar constantemente la percepción del otro. Y el primer error silencioso que nunca cometen aparece justo cuando sienten que no los entendieron. Ellos nunca se apresuran a ser entendidos. Cuando alguien siente que fue malinterpretado, su impulso inmediato es aclarar. Explica otra vez. Agrega detalles, corrige el tono, intenta asegurarse de que el otro tenga la imagen correcta. Parece lógico, parece maduro, parece responsable, pero socialmente produce el efecto contrario. La rapidez por ser entendido comunica algo más profundo que las palabras. Miedo a una percepción negativa sostenida. El cerebro del otro no analiza la precisión de la explicación, analiza la necesidad detrás de ella. Y cuando detecta urgencia por ajustar su opinión, interpreta que su evaluación tiene poder sobre ti.
En ese momento cambia la dinámica. Ya no están intercambiando ideas, están regulando tu tranquilidad. Y cuando alguien siente que su percepción te afecta demasiado, inconscientemente baja el nivel de respeto. No por maldad, sino por estructura psicológica. La estabilidad siempre se percibe como superior a la dependencia. Las personas con poder psicológico toleran la incomodidad de no ser comprendidas de inmediato. Permiten que exista una interpretación parcial durante un tiempo. No corrigen cada impresión, no persiguen cada matiz. Confían en que la coherencia a lo largo del tiempo pesa más que una aclaración instantánea. Esto genera un fenómeno curioso. Cuanto menos intentan controlar la percepción momentánea, más sólida se vuelve la percepción general. No es silencio por timidez, es ausencia de prisa por aprobación. Y esa ausencia elimina la posibilidad de que otros regulen su posición emocional. Por eso muchas veces sobreexplicar debilita incluso cuando tienes razón. No porque el contenido sea malo, sino porque revela que necesitas que la otra persona lo acepte ahora. Y quien necesita aceptación inmediata, entra automáticamente en una posición más baja en la interacción. La siguiente conducta que evitan está relacionada con algo aún más automático: la reacción en tiempo real. Ellos nunca compiten por la atención en tiempo real. Existe un reflejo social muy difícil de notar: responder en el mismo ritmo emocional en el que ocurre la interacción. Alguien pregunta, respondemos al instante. Alguien corrige, corregimos en el momento. Alguien duda, defendemos inmediatamente. La mayoría lo interpreta como seguridad, pero el cerebro humano lee otra cosa: dependencia del presente. La reacción instantánea comunica que tu posición necesita sostenerse ahora mismo, en este segundo. Y cuando tu estabilidad depende del momento actual, cualquiera puede modificarla simplemente cambiando el estímulo. Las personas con poder psicológico no compiten en tiempo real. No sienten la obligación de reaccionar al ritmo de los demás. Introducen un pequeño desfase entre lo que ocurre y su respuesta. No es lentitud ni frialdad. Es autonomía emocional. Ese pequeño espacio altera la percepción completamente. La conversación deja de arrastrarlos y empieza a reorganizarse alrededor de ellos. El otro ya no puede predecir ni dirigir su estado con facilidad, porque su reacción no está atada al impulso inmediato. Aquí aparece un efecto interesante. Cuando alguien responde demasiado rápido, transmite que está dentro del marco del otro. Cuando alguien responde en su propio tiempo, crea su propio marco. Por eso el respeto no se construye con intensidad, sino con ritmo interno. La velocidad emocional revela quién necesita la interacción y quién simplemente participa en ella. Y justo después, aparece otra situación donde la mayoría intenta arreglar el ambiente sin darse cuenta de que está perdiendo posición. El momento incómodo. Ellos nunca cierran la tensión social demasiado rápido. Aparece un silencio. Nadie habla durante un segundo más de lo esperado. El ambiente se vuelve ligeramente incómodo. La reacción automática de la mayoría es cerrarlo rápido. Un chiste, una explicación adicional, una aclaración innecesaria, cualquier cosa para aliviar la tensión. Parece cortesía, pero en realidad es una negociación inconsciente. Intentas recuperar comodidad antes de que alguien la exija. El cerebro del otro registra algo muy específico en ese instante. La persona que se apresura a llenar el vacío está mostrando que la incomodidad la desestabiliza. Y quien no tolera la tensión social suele intentar compensarla, justificarla o suavizarla. Esa compensación reduce su peso dentro de la interacción. Las personas con poder psicológico no se apresuran a reparar el ambiente. Permiten que el silencio exista el tiempo que necesite. No lo usan como estrategia, simplemente no sienten urgencia por escapar de él. Entonces, ocurre un ajuste invisible. El resto empieza a moverse para restablecer el equilibrio. Alguien cambia de postura, otro retoma la conversación, otro reformula lo que dijo. El grupo reorganiza la interacción alrededor de quien no mostró necesidad de aliviarla. Aquí se revela algo contraintuitivo. La autoridad muchas veces aparece en la pausa, no en la intervención. La tensión social es información,
y quien no corre a eliminarla demuestra estabilidad emocional percibida. No es pasividad, es tolerancia a la ambigüedad momentánea. Y esa tolerancia comunica que tu posición no depende de mantener la comodidad constante. Después de entender esto, cambia la forma de ver discusiones, porque el siguiente error que nunca cometen no ocurre en los silencios, sino cuando la conversación se vuelve competitiva. Nunca intentan ganar la interacción actual. Cuando una conversación se convierte en desacuerdo, la mayoría entra en modo resultado. Intentan ganar ese momento. Afinan argumentos, corrigen detalles, buscan la frase que cierre la discusión. Parece una defensa lógica de la propia posición. Pero socialmente sucede algo distinto. El cerebro no recuerda quién tuvo razón en un intercambio aislado, recuerda quién necesitó tenerla. Las personas con poder psicológico no pelean por el veredicto inmediato. Entienden que cada interacción construye una narrativa acumulativa. Si necesitan vencer ahora, están entregando algo más grande, la percepción de estabilidad futura. Por eso a veces ceden puntos menores sin resistencia visible. No porque estén de acuerdo, sino porque no están jugando al corto plazo. Prefieren que la otra persona se quede con la sensación de libertad antes que con la sensación de haber sido derrotada. Una mente que se siente derrotada busca revancha. Una mente que se siente libre deja de competir. Con el tiempo ocurre un fenómeno silencioso. Quien insistía en demostrar empieza a justificarse cada vez más. Quien no necesitaba hacerlo se vuelve la referencia implícita. No por imposición, sino por coherencia percibida. Aquí cambia la lógica. Ganar una discusión puede debilitar la posición si revela necesidad de control del presente. Perder un punto puede fortalecerla si mantiene intacta la estabilidad de largo plazo. Y justo cuando parece que la interacción terminó, aparece la prueba más común en cualquier entorno social: los ganchos emocionales. Ellos nunca reaccionan a los ganchos emocionales. Hay momentos en los que la conversación deja de ser intercambio y se convierte en prueba. No son ataques directos, son comentarios ambiguos, sarcasmos suaves, pequeñas provocaciones disfrazadas de broma o dudas planteadas con intención. La mayoría responde al contenido, explica, corrige, se defiende o devuelve el golpe. Cree que está participando en una conversación cuando en realidad está aceptando un marco, el del examen social. El objetivo oculto de esos estímulos no es obtener información, es observar tu reacción. El cerebro del otro quiere saber si puede alterar tu estado emocional con facilidad, y la respuesta inmediata siempre entrega la misma señal: sí puede. Las personas con poder psicológico no reaccionan al anzuelo, no lo confrontan ni lo ignoran de forma teatral. Simplemente no entran en el juego emocional implícito. Responden solo a lo que es real, no a la carga provocativa que viene adherida. En ese instante ocurre algo clave. El intento de prueba se queda sin respuesta válida. Y cuando un intento de alterar tu estado no produce efecto, deja de repetirse. No porque el otro decida respetar, sino porque el cerebro aprende que no obtiene control. Aquí aparece la diferencia entre responder y ser dirigido. Reaccionar es moverse dentro del marco ajeno. No reaccionar es desactivar el marco sin confrontarlo. Por eso muchas discusiones no escalan por lo que se dice, sino por cómo alguien acepta el tono emocional propuesto. Y cuando observas todas estas conductas juntas, empieza a verse el patrón que las conecta. El metapatrón. Independencia psicológica. Si miras todas estas situaciones en conjunto, aparece un hilo común que no depende de técnicas ni de personalidad. Todas las conductas que evitan tienen algo en común. Impedirían que otros regulen su estado interno. No apresurarse a explicar, no reaccionar en tiempo real, no cerrar la tensión, no ganar el momento, no morder el anzuelo emocional. Nada de eso busca impresionar. Busca conservar autonomía psicológica. El cerebro humano detecta una sola cosa para conceder respeto: si tu equilibrio depende del entorno o si el entorno deja de poder mover tu equilibrio. Cuando alguien necesita ajustar cada percepción, cada silencio o cada provocación, comunica que su estabilidad está negociándose constantemente.
Y lo que está en negociación pierde peso social. Las personas con poder psicológico operan al revés. No intentan controlar a los demás, controlan su necesidad de controlar. Esa es la diferencia invisible. Su conducta no persigue aprobación. Por eso la aprobación aparece, no persigue autoridad. Por eso la autoridad se asigna. Aquí se entiende que el respeto no se obtiene ejecutando acciones visibles, sino eliminando dependencias invisibles. El comportamiento cambia poco, pero la interpretación cambia por completo. Entonces la pregunta deja de ser ¿qué hacer para influir? Y pasa a ser ¿qué dejar de hacer? Para no ceder influencia sin darte cuenta. Y esa idea redefine todo lo visto desde el inicio. El cambio de perspectiva. Vuelve al inicio. Esa persona que no intenta imponerse y aún así nadie la empuja fuera de su lugar, no está aplicando trucos sociales. Está comunicando algo más profundo. Nada en la interacción puede obligarla a reaccionar. El respeto no aparece cuando alguien demuestra fuerza. Aparece cuando los demás perciben que no pueden alterar su centro. No necesitan levantar la voz, defender cada punto ni corregir cada impresión porque su posición no depende del momento presente. Por eso la ausencia pesa más que la presencia. No explicar de más comunica seguridad. No apresurarse comunica control. No competir comunica estabilidad. No reaccionar comunica independencia. La mayoría intenta construir imagen agregando comportamientos visibles, pero cada intento urgente revela una necesidad silenciosa, y esa necesidad es lo que realmente se evalúa. Cuando entiendes esto, las interacciones dejan de ser una lucha por ganar espacio y se convierten en una gestión interna de equilibrio. El poder psicológico no consiste en lograr que otros te respeten, consiste en no hacer aquello que les permite dejar de hacerlo. El cambio no ocurre en lo que muestras, ocurre en lo que nadie logra provocarte. Aquí se resuelve la paradoja. El poder psicológico no es lo que las personas ven que haces, es lo que nunca consiguen hacerte hacer.